Gloria a Dios. Jesús.
Muy buenos días a todos. Este día es muy significativo para todos nosotros en el mundo entero, el Sábado Santo, pero en la comunidad nuestra y todos los que estamos envueltos en el proyecto Raquel, es un día muy significativo. ¿Cuántos años hace ya? 4 años. Parece que fue ayer. El bolerista sabía lo que estaba escribiendo cuando compuso, parece que fue ayer, y hace 4 años aquí mismo fueron una serie de situaciones que un día pues podremos compartir, y ese día pues yo hice una petición, dicen en latín ex corde, del corazón, pidiendo que hubiera un alma generosa que diera una cierta cantidad de dinero, muy por debajo de lo que se estaba pidiendo por esa esquina. Pero todo fue así, todo sucedió en el Espíritu, en Dios. Y la verdad que como era una hora bastante temprano, yo ni me acordaba, a las 10 de la mañana llegó esa llamada tan providencial, donde una persona ofrecía la cantidad de dinero que yo había pedido, y de ahí todo se fue desarrollando para lo que hoy nosotros conocemos como Casa Raquel o Centro Raquel. Así que de una manera muy especial yo quisiera pedir por este matrimonio, que de hecho él se quedó sin trabajo, pero era en un momento, era una historia muy hermosa para ellos mismos, la mano de Dios y demás. Así pedir por este matrimonio, que lo hermoso de todo esto es que no son unas personas ricas, son unas personas, quería dejar claro que son gente nuestra, son puertorriqueños, pero que no es por María, llevan mucho tiempo viviendo en Estados Unidos y fueron en un momento dado parte de nuestra parroquia, y ellos son de los asiduos, la misa diaria, todo, a veces vienen a la convivencia si pueden, y son gente que no, en un momento dado estaban cómodos, pero nunca han tenido una cantidad de dinero así como para escribir un cheque por $50,000. Sin embargo, en aquel momento a él lo estaban favoreciendo con una cantidad y no tuvo a menos darla. Yo creo que el momento en que se encuentran ellos con su familia y sus hijos es una bendición de ese acto tan generoso, y pues también recordarlos hoy. También otra persona que pedí el otro día por él, un hombre relativamente joven, ayer lo operaron, ha salido bastante bien, le pusieron 4 bypass, o sea que estaba bien malito, está en este momento en intensivo, por supuesto, porque no hace ni 24 horas, así que vamos a pedir por él, por todas las intenciones del mundo entero, por el gobernador que está reconsiderando todo lo de esta ley. Tengo entendido de que no, sea, gracias a Dios no es una cosa tajante, sino que está abierto para que siga abierto, a ver cómo se puede hacer esto y tratar, porque yo entiendo que no es fácil gobernar y uno quiere pues a todas las partes para no crear más discordia en el país de la que hay, estamos peleando siempre por todo, y para que él tenga la sabiduría y tenga los asesores correctos para hacer una ley que si bien el aborto desgraciadamente no lo van a quitar, porque no, ya, por eso las leyes cuando se hacen para quitarlas, a no ser que venga un dictador y borre todo, y eso yo espero que nunca suceda aquí en Puerto Rico, hay que atemperar, poner ciertas restricciones y sobre todo considerar la dignidad de la mujer, del niño no nacido, y pensar en el futuro. El aborto está prácticamente anulando países enteros. Uno va a Europa y uno, por ejemplo, España, hay lugares en España que uno ve mucha persona mayor,
con su perrito, con su gato, pero no ve niños por donde quiera. Y si ve niños, son niños musulmanes, niños cristianos no están naciendo. Y eso es una cosa preocupante porque, vamos a ver, ya en Puerto Rico la cosa va. Creo que hace una semana habían enterrado más personas mayores que las que habían nacido. O sea, esto estamos viendo cosas que tienen que preocupar. Yo siempre pienso quién me va a reemplazar, quién va a estar ahí sentado. Yo creo que dada la vida esta rutinaria y una vida de mucho corre-corre, a veces no pensamos en el mañana, quién va a quedar frente a la familia, quién va a tomar gobierno de este país, de esta isla, quién va a estar de sacerdote o pastor si la persona es cristiana no católica. Yo me preocupo porque veo a los jóvenes, a veces son buenos muchachos, son buenos, pero no les veo, muchos de ellos no saben ni lo que van a estudiar y están en la universidad. O sea, cuando yo estaba en la universidad, yo me ordené de sacerdote a los 24 años y mi hermana con 23 años tenía 3 hijos, o sea, y yo veo que tienen 28, 30 años y están cambiando de facultad porque ahora se dieron cuenta que lo que estaban estudiando no les gustaba. Creo que eso nos tiene que preocupar a todos, porque aunque no sea mi asunto, yo tengo que preocuparme y ocuparme de los demás. Por eso este rosario que está dentro del marco del Amanecer con María, yo creo que tiene mucha relación sobre este aspecto. Y ayer José Fernando señalaba una palabra que yo había dicho, creo que comenzar la Semana Santa, era el situarnos. Es muy importante. Y ayer, que fue una gracia que tuvimos con las 7 palabras por los hombres en Cristo, muchos de ellos hablaron de situarnos. San Ignacio de Loyola, en su consejo para una buena meditación, invita a meditar todos los días, dice que lo primero para una buena meditación es hacer composición de lugar. ¿Sabe lo que es eso? Usted usa la imaginación. Como la usamos para tantas cosas que no sirven para nada, la usamos para quién era, dónde estaba, quiénes estaban con él. Componer el lugar, o sea, no es lo mismo estar en el desierto que estar en Galilea. Y no es lo mismo estar en Galilea que estar en el templo. No es lo mismo estar en el templo que estar en el huerto de los olivos. Pues hoy hacemos composición del lugar y nos situamos a una hora como esta. Yo no sé si la Virgen habrá dormido mucho de ayer para hoy, pero en ese estado que uno tiene, que entra un poco y sale, en una madrugada como esta se da cuenta de que ya Él no está, ya Él no está. Están con ella, yo me imagino que a esta hora, si no todos, la mayoría han vuelto a ella. Y han vuelto con temor porque ellos huyeron, lo dejaron solo, pero están muy conscientes de quién es María. Y escucharon o se lo dijeron que Cristo le había dicho, he ahí a tu hijo. Por supuesto que está con ella Juan y está María Magdalena. Y yo me imagino que el primero que llegó fue Pedro. Pedro tiene que haber venido, perdonando la expresión, pero como dicen por ahí, con el rabo entre las patas. Pero vino porque parte del arrepentimiento y el llorar es pedirle perdón a la madre, porque era tan madre de Jesús como de ella. Ellos estaban siempre metidos en esa casa, comiendo y demás, y viene a pedirle perdón. Perdón porque no solamente lo abandoné, sino que lo negué. Y así comienzan todos a venir. Y un amanecer como hoy, pues ella está acompañada de todos, menos del que quizás, o no, del que ella hubiera querido tener con ella. Una madre quiere tener a su hijo con ella. Y hoy nosotros nos unimos alrededor de la madre
para pedir precisamente por los que también fueron tronchados. A Cristo le troncharon la vida por todo lo que, la miseria humana que tenemos los seres humanos. Y los niños no nacidos son tronchados por la miseria humana, por el egoísmo, por la confusión, por todas esas cosas. Así que con estas intenciones vamos a comenzar este rosario, el rosario por los no nacidos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reina Celestial, con este rosario enlazamos a todos los pecadores y a todas las naciones a tu inmaculado corazón. Oración por la conversión de los corazones. Padre Celestial, todos, durante este tiempo de crisis mundial, permite que todas las almas encuentren su paz y seguridad en tu divina voluntad. Otorga a cada alma la gracia de entender que tu voluntad es el amor santo en el momento presente. Padre benevolente, ilumina cada conciencia para que vea las formas que nos están viviendo, que no están viviendo en tu voluntad. Concede al mundo la gracia de cambiar y en tiempo para hacerlo. Amén. Hoy vamos a meditar en los misterios, aunque es sábado, vamos a meditar los misterios dolorosos. Y el primer misterio doloroso que lo va a recitar José Fernando es la agonía de Jesús en el huerto. Oremos en él por las madres y padres que están en agonía porque están tentados de abortar a un hijo, que reciban la buena nueva de que hay alternativa. Oremos por Casa Raquel, una gran alternativa, y que hagan uso de la ayuda que está disponible. Primer misterio doloroso, la agonía de Jesús envuelto en Getsemaní. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de los Dolores, mi vida entera, ruega por nosotros, la Madre de Dios, para ser dignos de la promesa del Señor. Segundo misterio, la flagelación. Así como el cuerpo de Cristo fue desgarrado por los instrumentos de aquellos que lo flagelaron, así también los cuerpos de nuestros bebés en el vientre materno son desgarrados por los instrumentos de los abortistas. Oremos para que los abortistas se arrepientan por asesinar a niños. Segundo misterio de dolor, Jesús es azotado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de los Dolores, salve tú llena de gracia, bendita entre las mujeres.
Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Jesús sufrió el dolor de las espinas que penetraban su cabeza y lo hizo silenciosamente. Oremos por las madres y padres de niños abortados, tanto de ellos que sufren profunda aflicción y se arrepienten por una elección que nunca podrán revertir. Tanto sufren en silencio porque otros le dicen que no es gran cosa. O yo agregaría también que la culpabilidad malsana, que la culpabilidad que viene del enemigo del alma, no les deja encontrarse con la misericordia de Dios. Es impresionante la cantidad de personas que han confesado, han sido absueltos, pero que no han entrado en el proceso de el perdonarse a sí mismo. Y eso es obra del maligno. Entre las cosas que Satanás hace es culparnos. Por eso la palabra habla del acusador, nos acusa, nos lleva y nos pinta todo agradable y sabroso y demás, nos mete ahí. Cuando caemos, entonces nos acusa y nos deja solos. Y ahí es donde viene entonces los reversos. Al Dios que hemos ofendido, nos recibe, nos sana y nos perdona. Es impresionante. Pero la gente esta segunda parte mucha no la ves. Y se queda, ¿no? Y te dice, yo me he confesado, Padre, pero yo no me puedo perdonar. Eso no viene de Dios. Eso. Y claro, suena positivo, ¿no? Yo estoy tan arrepentido que yo no me puedo perdonar esto. Cuidado, que eso no viene de Dios. Eso viene del diablo. Para que la persona, cuando tú estás en esto, tú estás desconfiando de la misericordia de Dios. ¿Ves? Como todo está dirigido contra Dios. Que yo me sienta tan culpable que yo no pueda concebir que Dios me pueda perdonar. Está dirigido a Dios. No, aunque ellos hayan hecho esto, lo que hay es que buscar que lo acepten y lo procesen, que es lo que se llama la sanación interior. Y quizás yo creo que de las cosas más difíciles en la vida es perdonarse uno mismo de algo catastrófico, como puede ser un aborto, como puede ser matar a una persona, no necesariamente un niño, ¿no? Una vez que tú matas a una persona, la mataste. Ayer hablábamos aquí, los que estaban en las 7 palabras, yo no lo sabía, pero que habían asesinado al hermano menor de José Gómez. Como uno perdona, entonces pues todo ese proceso. Y eso solamente obra de Dios y acción del Espíritu de Dios en la persona. Así que vamos ahora a pedir por estas personas que salgan de ese silencio malsano. Y quería solamente, ustedes saben que yo tengo historias de tanta gente y no se me olvida en un desayuno de oración, de esto hace años ya falleció y creo que llegó a tener paz consigo misma. Mujer de Dios, yo creo que tenía como 80 y pico de años, creo que ella murió como de 88, 89. Pero venía a los desayunos, no era de la parroquia, pero ella venía a los desayunos, yo la conocía muy bien, mujer buena. Y un día que yo iba para la cocina, ella venía del baño, todavía estaba el desayuno, y ella vino y muchas veces nos habíamos encontrado, no era asidua, no, pero nos conocíamos y ella era muy cariñosa. Y me dijo así, ahí mismo, frente a la cocina, me dijo, Padre, yo tengo que decirle algo. Digo, dígame. Dice, algo que yo llevo conmigo y que yo no puedo ir nunca a perdonarme. Yo lo he confesado, yo vengo a la misa, a mi parroquia y vengo aquí también. Pero yo me hice un aborto, oigan, a los 15 años. Y yo desde entonces no me lo he podido perdonar. Y es la primera vez que lo digo. Entonces hablamos un poquito, yo creo que ella después falleció, pero murió en paz.
la primera vez. La primera vez. Imagínese usted, desde los 15 hasta los 89. No sé si tú eres medio matemático, ¿no? Eres contable. ¿Cuántos años son? 89 menos 15. 74 años. Cargar con esta cruz. Pues vamos a tenerlo a estas personas, porque estos tienen una corona de espinas. Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de los Dolores, nosotros, Madre de la Iglesia, esperanza nuestra, Jesús, la aurora del cielo, la puerta, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia. Cuarto misterio doloroso, Jesús lleva su cruz. Jesús no fue condenado por el poder de gente malvada. Él fue condenado por el silencio de la gente buena. El silencio siempre ayuda al opresor, nunca a la víctima. Oremos para que nunca estemos en silencio sobre el aborto, sino que hablemos claro y fuerte para salvar a los bebés de la muerte y para ayudar a los padres a arrepentirse y a volver a Dios. Sobre esto, ¿verdad? Estamos en este momento, en una situación bastante precaria, pero hay que orar, hay que hacer una oración de intercesión. Yo creo que muchas veces, y yo me incluyo, como que vivimos en un mundo donde todo tiene que ser tan eficaz, tan pronto, todo tiene que solucionarse inmediatamente, que esto no ha ayudado a robustecer la fe en la oración. Yo creo que muchas veces cuando uno dice voy a poner esto en oración, yo no sé hasta qué punto uno se da cuenta que la oración tiene un poder, Yo creo que eso dice que nosotros no oremos tanto, porque si uno pudiera verlo, el poder de la oración, uno estaba todo el día en oración. La oración es muy eficaz. La oración mueve la mano de Dios. Dicen que la oración es la fortaleza del cristiano y la debilidad de Dios. Pero, sí, yo voy a orar por eso, pero, ¿entiende? Pero si tú puedes, habla con fulano, como yo voy a hablar ahí, pero no. El hablar con fulano tiene menos fuerza que el que yo hable con Dios. Pero yo lo creo. Yo creo que muchas veces, y hay que orar e interceder para que estas personas que tienen algún tipo de influjo sobre todo lo que es este mundo de la muerte, que no es solamente el aborto, es lo que el Papa Juan Pablo II llamaba la cultura de la muerte, es toda una cultura. O sea, aquí no se salva nadie. Ni la mujer que está encinta, ni el bebito, ni el papá, ni la familia. No, y no nos damos cuenta qué poder tiene esa cultura de la muerte. Es impresionante. Lo que ha matado, la cultura de la muerte no es solamente una cultura pasiva, es una cultura activa. O sea, todo lo que toca lo mata. Mata el matrimonio, mata la familia, mata la empresa, mata el libre comercio, mata la política. ¿Qué cosa es corrupción? Matar una cosa que debería de ser algo limpio, transparente. Bueno, ahí entra la cultura de la muerte con la avaricia, la acumulación de bienes, la falta de honradez. Mata, todo lo va matando. Y ahí está metido algo tan normal y tan corriente como que un hombre y una mujer bajo la bendición de Dios se entrega el uno al otro y su entrega es tan poderosa que se crea un ser humano fruto de ese amor. Pues la cultura de la muerte viene y mata eso. ¿Ve? Entonces todo es escondido, o sea, todo lo que es escondido con cosas, la cultura de la muerte. Y tanta gente que todo lo tiene, y eso es, claro, ahí entró el nacimiento de los niños y lo más. Pero aquí no se habla nunca de la eutanasia, la cantidad de viejitos que están matando. No se habla de eso.
O sea, y ahí hay un silencio, la cantidad de abusos que se llevan a cabo en los nursing homes. Yo no sé, porque nosotros tenemos que ir a llevar los ministros, la peste orine, los viejitos ahí en pijama todo el día. Porque todo es, mire, y te lo dicen, oye, vamos a poner una casa de viejo, porque eso hace dinero. Ustedes, yo soy, la cantidad de veces que yo he oído eso, tranquilamente, eso es, poner una casa para viejo, eso es tremendo negocio hoy. La cultura de la muerte. Y nadie habla de eso, hay un silencio sobre eso. Si fueran verdaderamente a ser transparentes y poner la ley, la mayoría, muchos de estos hogares estarían cerrados. Muchos. Porque cuántas personas, a mí una señora que la pobre está atrás de mí, otra historia, dice, padre, por favor, está ayudando a ver, ¿no? Porque las pobres monjas no dan abasto. Porque dice, en la casa donde estoy no duermo porque está llena de ratones. Dice, yo no como porque me da asco. Los hijos la tienen allí, firma el cheque, ahí está la vieja que ahora la cultura de la muerte es esto. Y el silencio también. No podemos tampoco ser miopes. Si buscamos que se hable sobre el aborto, hay que buscar que se hable sobre todo lo que promueve la vida. El movimiento pro vida tiene que abrirse un poco, porque nosotros, claro, hablamos por los que nadie pobrecito habla, pero los viejitos y los no nacidos están ahí, los dos, nadie habla por ellos. Todo yo le llamo, ¿sabe cómo yo le llamo? El clandestinaje de la muerte. Apréndanse eso, el clandestinaje, todo es clandestino, todo es callado. A mí le dice el secreteo de las cosas, porque usted no habla de lo suyo. Claro, hay cosas que son privadas, pero el clandestinaje de la muerte. No vamos a hablar de eso. Es mejor no hablar de eso. ¿Cómo que no es mejor hablar de eso? Mientras usted no hable de eso, no lo vamos a resolver. Por eso pidan mucho también hoy por Casa Betania. Yo siempre he querido, y yo lo sigo reclamando, aunque está comprada, pero yo hubiera querido esta frente a aquella. Están conectadas, la vida que comienza y la vida que termina, están conectadas. Y yo sigo, y si un día lo hice desde aquí, pues yo espero que esa casa aparezca este año para que haya dignidad en la vida desde su comienzo hasta su final. El cuarto misterio es el Jesús lleva a la cruz. Y lo va. Cuarto misterio, Jesús lleva la cruz a cuestas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio y siempre. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora de los Dolores. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Al considerar la muerte de Cristo, recordemos las muchas mujeres que han muerto por los llamados abortos seguros, abortos legales. Pidamos perdón y misericordia para ellas. Que su recuerdo salve a otras mujeres de cometer esta trágica equivocación. Y de una manera muy especial oremos por Casa Raquel. Durante todo este tiempo que yo he tenido la gracia de Dios de trabajar con todo este mundo que tiene que ver con el aborto, con los niños no nacidos, con sus mamás y sus papás, yo me he dado cuenta de la complejidad. Esto no es un issue fácil, porque, por ejemplo, si bien lo decimos, aquí nunca se habla de los hombres. Aquí toda la cosa es la mujer y las mujeres. Fíjense que yo no he mencionado a los hombres nunca, y muchas mujeres son víctimas de los hombres. Hombres que puede ser el papá, si tú haces esto, yo te desheredo. Ahí está el papá tiene un papel, a veces la mamá, no que la niña, si la hace la voto de la casa, o sea, es el papá, por ahí va la cosa. El otro es los novios o los marinovios. No, si tú no te haces el aborto, no cuentes conmigo. O sea, y ustedes lo ven a veces las que están en la clínica, en el centro es el matadero, ustedes ven que las dejan y se van. O sea, que ahí hay un papel muy protagónico del hombre y nunca se habla. O sea, vamos a ver, pregúntese usted cuántas veces usted menciona al hombre. Y sin embargo, pensamos mucho en las mujeres.
Y aquí hay que empezar a hablar de nosotros, que a veces somos los que pagamos. Y tanta mata, como es el refrán, a ver, 1, 2 y 3, tanta culpa tiene el que mata a la vaca. Y aquí no solamente es el que le aguanta la pata, sino muchas veces el que mata a la vaca. Y no hablan del hombre, al hombre no se habla. Y la mayoría de los que legislan para el aborto, ¿quiénes son? Hombres. Y no se habla de ellos. O sea, yo creo que ese es uno de los issues que hay que empezar a decir. El hombre y la mujer, aquí los dos están metidos en esto. Y con una vez más, como nosotros nos vamos con la puerta de atrás y la pobre mujer que agarrea con toda la culpa. Y yo creo que los dos, hay mucho hombre que tiene que tomar responsabilidad por haber manipulado a su mujer y lo haya hecho. Yo las he tenido. Dice, padre, yo no quería, pero mi marido me dijo que si yo no lo hacía, me dejaba sola con los 2 muchachos. Y te ponen, o sea, esto es complicado. Por eso que la misericordia de Dios juega un papel tan importante en todo esto. Así que vamos a pedir en y también por Casa Raquel. Para mí Casa Raquel significa mucho, es un salvavidas en un mundo que naufragia. Un salvavidas en un mundo que naufragia. Y hay que hacer todo lo posible, no solamente por la parte financiera, siempre es importante, sino por todos los voluntarios. Y que la parroquia y todo Puerto Rico todavía, eso no solamente Casa Raquel, todavía a mí me da la impresión, yo no sé los que están más pero todavía yo tengo la impresión de que el movimiento Pro Vida, la gente lo tiene como si fuera otra cosa más. Ay, tú eres caballero de Colón, el otro es legionario, la otra es de Cursillo. Tú estás en Pro Vida. Y yo creo que eso es parte de la problemática. El concepto de la vida es de toda la iglesia, empezando por nuestros obispos. Yo no tengo nada que ver, yo no voy a ser obispo nunca ni nada de eso, pero yo sentiría, o sea, que la vida en una diócesis es lo más importante. Si no hay vida, no hay gente. Y yo veo como que, bueno, está bien, o sea, vamos a darle un espacio ahí, está bueno. Me parece que es un despiste muy grande, pero bueno, por eso hay que orar por todo esto, porque es parte de esto, que de la indiferencia, Yo voy a hacer una campaña y la voy a anunciar desde ahora. Voy a ver cómo lo hago, porque quiero hasta poner billboards, que digo, cuídese del virus AMK. Cuídese del virus AMQ. O sea, todos los virus tienen su sigla. Pues este es un virus, pero mortal. El virus del AMQ es fatal. ¿Saben qué significa? ¿A mí qué? Ya van, cuidado con ese virus, que es malísimo, te mata. Y como tiene gente, por ejemplo, allá atrás hay gente que tiene ese virus ya. El virus de, ¿cómo se llama? El virus de la AMQ. ¿A mí qué? ¿A mí qué me importa? Eso es un virus. Y voy a poner por ahí que diga, cuidado con el virus. ¿Y ese virus qué? Eso es peor que el chikungunya, que el virus del SIDA. No me diga, si es un virus nuevo. No me diga, pero ¿de dónde vino? Del infierno. Vino de allá. ¿De dónde vino? ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Porque es un virus que es responsable por la muerte de una sociedad. La muerte de la civilización del amor fue matado por el virus de la MQ. ¿A mí qué me importa? La indiferencia nos trajo hasta aquí. La indiferencia entre los abortistas, la diferencia entre eso nos trajo hasta aquí. Miren qué vino más mortal. Es un virus. Y se adquiere como día a día. No me importa, ese no es mi problema. Yo nunca me he hecho un aborto. Pero si tú no te lo has hecho y tu hermano no se hizo un aborto. Esa concientización. Así que no lo digan, pero oye, están por ahí, dice que el virus se está acabando con la gente. Y voy a ver si aquí me regalaron un billboard
tremendo. Dice, cuidado, cuídese del virus de la AMQ, mortal. La gente piensa, oye, la farmacéutica que busquen un... Y no está en la farmacéutica, está en la sensibilidad de la conciencia. Sensibilizarse. Cristiano, mire, es esto. Frente a esto, esta es la cura para el virus. No tuvo tanta conciencia de sí mismo para no dar la vida por los demás. Quinto misterio de dolor, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de los Dolores,
recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la aumentes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y recitamos esta última parte del rosario. Yo siempre la hago por las benditas almas del purgatorio. La gente no ora mucho por las almas del purgatorio, y porque yo no sé, alguna gente no cree en el purgatorio. Yo digo que el purgatorio es el último acto de misericordia de Dios después de la muerte, porque el que uno no vaya al infierno y haya un sitio todavía después de la muerte donde uno pueda limpiarse para poder estar con Dios en la eternidad, es un acto de misericordia de Dios, porque Dios pudo haber dicho, bueno, ya te moriste, ya se acabó, uno por un lado. El purgatorio es otro acto de misericordia. Y hay mucha gente, yo creo, que no estaban listas y Dios no los ha querido mandar al infierno. Esa no es la idea de Dios. Dios quisiera que el infierno estuviera vacío. Pero eso es una decisión que uno hace. Y yo creo que yo les dije esto, y por eso yo quizás no me gusta eso de devoto, pero estoy muy consciente. Estaba yo en colegio, yo tendría 7 años, 8 años. Y ese año los hermanos de La Salle nos propusieron a todos, los que habíamos hecho la primera comunión en adelante, era hasta 4º año, que ese año, el 1 de noviembre, segundo, que era por las almas del purgatorio, todos nosotros orásemos, confesáramos y comulgáramos por un alma, o sea, no por muchas, sino todo el mundo por la misma alma, o sea, como vamos a buscar esta persona y todo el mundo confesar y comulgar por esa alma. En la capilla de nosotros, porque eran colegios que tenían 4 pisos y estaban pensando en hacer la iglesia, la capilla. Pero como no se había hecho, pues cogieron un salón como este, muy parecido a esto, y era muy bonita, pero así, no era como eran las capillas con techos altos y demás. Y el padre estaba celebrando la misa, era en latín, y estábamos nosotros todos, y comulgamos. Todo era muy, muy bien, todo el mundo muy en fila. Y claro, no había coro, los coros, aunque nosotros ya cantábamos, los hermanos eran bastante avanzados y cantábamos en la misa, pero no como ahora, y mucho menos con tumbadores, eso era órgano nada más. Y cuando llegamos, los hermanos nos invitaron a tener, como todos habíamos comulgado, que en este momento ofreciéramos. Y había un silencio, y como yo estoy aquí, y no había grabadora, no estaba Adrián con sus trucos y sus cosas, no. Y se oyó clarito en aquella... Bueno, el cura se quedó mudo. Nosotros en la capilla, pero fue que tú lo oíste, fue... Gracias. Eso me pasó a mí. Gracias. Un alma que salió del purgatorio. ¿Y cuántas mujeres y cuántos hombres están en el purgatorio por un aborto? Por eso hay que rezar mucho por las almas del purgatorio. Y cuando usted tenga un cualquier, lo ofrezco por las almas del purgatorio. Eso antiguamente era muy católico, muy católico. Yo ofrezco por las almas del purgatorio. Hoy en día la gente no, eso se fue. Y el católico, yo no creo en eso.
Bueno, y espero que no estés en el purgatorio un día. Se vamos a ofrecer esta parte, yo sé que hay unas oraciones, pero vamos a ofrecer esta última parte por las almas del purgatorio, especialmente por los médicos, enfermeras, ayudantes, novios, novias, maridos, esposos, toda esta gente que un día se equivocaron y están en el purgatorio por el terrible acto del aborto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Virgen, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre, creador del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Hijo, por quien todo fue creado. Dios Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Señor Jesús, principio y fin. Señor Jesús, camino, verdad y vida. Señor Jesús, resurrección y vida. Señor Jesús, palabra eterna de vida. Señor Jesús, que moraste en el vientre de la Virgen María. Señor Jesús, que amas a los pobres y a los débiles. Señor Jesús, defensor de los indefensos. Señor Jesús, pan de vida. Por cada pecado cometido en contra de la vida. Por el pecado del aborto. Por el asesinato diario de los niños inocentes. Por el derramamiento de sangre en todo nuestro país. Por el clamor silencioso de todos tus hijos. Por el asesinato de tus futuros discípulos. Por el abuso de las mujeres por el aborto. Por la complicidad de los hombres en el aborto. Por el silencio de tu pueblo. Por la indiferencia de tu pueblo, por la cooperación de tu pueblo en esta tragedia. Contestaremos, Señor, atiende nuestra súplica por nuestros hermanos y hermanas no nacidos que son asesinados en el vientre materno. Por nuestras hermanas y hermanos no nacidos en peligro de aborto. Por nuestras hermanas y hermanos no nacidos que han sobrevivido al aborto. Por las madres que han tenido abortos. Por las madres que sufren la tentación de tener un aborto.
por las madres que sienten la presión de tener un aborto, por las madres que han rechazado el aborto, por los padres de los niños abortados, por las familias de los niños abortados, por las familias de los que han sido tentados de tener un aborto, por los abortistas, por los que asisten y cooperan con los abortos, por los doctores y las enfermeras que puedan cultivar la vida, por los líderes de gobierno, muy especialmente por el señor gobernador y por toda la legislatura de Puerto Rico, para que puedan revertir el aborto legalizado, por el clero, para que hablemos con sinceridad, fortaleza, en favor de la vida. Por el movimiento Pro Vida. Por todos los que hablan, escriben y trabajan para eliminar el aborto. Por todos los que ayudan a proveer alternativas al aborto. Por todos los que promueven la adopción, por los grupos pro vida nacionales y locales, por la unidad en el movimiento pro vida, por el valor y la perseverancia del trabajo pro vida, por los que sufren de rechazo y ridiculez por su posición a favor de la vida, por los que han sido detenidos por defender la vida, por los que han sido maltratados y lastimados por defender la vida, por los profesionales de leyes, por los jueces y las cortes, por los policías, por los educadores, por los profesionales de los medios de comunicación y por nuestra muy querida Casa Raquel y todos los voluntarios y todos los que la dirigen. Te damos gracias, Señor, en acción de gracias por los niños salvados del aborto, con fuerza. En acción de gracias por las madres salvadas y sanadas del aborto. En acción de gracias por los que antes apoyaban el aborto y ahora defienden la vida. En acción de gracias por todos los que se oponen al aborto. En acción de gracias por el llamado a ser parte del movimiento Pro Vida. Por todos los benefactores y todas las personas que son voluntarios y ayudan de una manera indirecta al Centro Raquel, especialmente por este matrimonio que con tanta generosidad hizo posible la compra de la casa. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, sálvanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, óyenos, Señor. Y Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, oremos. Dios Todopoderoso, tú has creado por medio de tu Hijo Jesucristo. Él venció el poder de la muerte por medio de su misterio pascual. Que todos los que confiesan ser cristianos promuevan la santidad de la vida y que te sirvan fielmente
por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Ave María Purísima. Y antes de recibir la bendición vamos a subir el screen y vamos a poner la mesita, porque hoy siempre se hace, es una tradición hacer una ofrenda que va dirigida inmediatamente para Casa Raquel. José Fernando, por favor, si puedes subir la pantalla, gracias. Y mientras tanto, cantamos todos el bendita sea tu pureza. Y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tan preciosa belleza. Pues todo Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con nosotros para siempre. Amén. Y terminamos diciéndole: Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima. Pues hoy nos quedamos en silencio y recogimiento, preparándonos para esta noche. Vivimos para esta noche. Que tengan buen día. Y gracias por haber venido.